Hola, ¿qué tal? Explico una tarea que tienen que hacer solo dispensados en la página 119. Nosotros en clase empezamos a ver el presente continuo. Eh, el presente continuo lo usamos para hablar de acciones que están pasando ahora. Por ejemplo, I'm having a shower, me estoy tomando una ducha, it's raining, está lloviendo, what are you reading, ¿qué estás leyendo? Y también, además de usarlo para hablar sobre acciones o cosas que están pasando en este momento o ahora, lo usamos para hablar de cosas que son temporales. We are staying in a hotel. Nos estamos quedando en un hotel. I'm not working this week. No estoy trabajando esta semana. Bueno, ¿cómo es la estructura? Acá se ve cómo hacer una oración afirmativa en presente continuo. Es la persona, en este caso I, con el verbo to be, en este caso am, y el verbo principal o el verbo de acción con ing. I'm getting dressed. ¿Sí? Estoy vistiéndome o me estoy vistiendo. Con he, she o it, con esta persona he, she o it, vamos a usar el verbo to be is. Is getting dressed. Él se está vistiendo. Y con you, we, they, vamos a usar en este caso vemos we, vamos a usar el verbo to be are. We are getting dressed. Nosotros nos estamos vistiendo. Bueno, siempre es la persona, el verbo to be y el verbo principal o el verbo de acción de la oración va con ing. Después para negar es igual que en la afirmación, pero le agregamos el not después del verbo to be. En este caso I am not. Acá se puede abreviar el not con el is y queda isn't, she isn't watching TV. Y acá se abrevia el ar con el not y queda we aren't watching TV. Pero también es sujeto, verbo to be y el not. Y para preguntar voy a poner el verbo to be adelante. Am I sleeping? Is she sleeping? Are they sleeping? Depende cómo sea la pregunta, voy a responder yes I am o no I am not. Si me lo preguntan a mí, voy a responder con y si yo soy o no, si yo estoy o no yo estoy. Si preguntan por ella, voy a responder yes she is o no she isn't. Si preguntan por ellos, respondo yes they are o no they are. Bueno, entonces con esta explicación tienen que hacer la actividad 1, 2 y 3 de la página 119. En la actividad 1 tienen que put the words in the correct order to make sentences. Poner estas oraciones en el orden correcto para armar oraciones. En este caso es una pregunta. Si es una pregunta, para armar oraciones en presente continuo. Entonces, sabemos que si es una pregunta, miramos acá cómo es la estructura. Primero va el verbo to be, después la persona, verbo to be persona y el verbo con ing. Acá es el verbo to be es is, después la persona que es ella, is ella y el verbo con ing, using the computer. Después, esto es una oración afirmativa. Si es una oración afirmativa, vamos a ver acá. Las que están acá son afirmativas, las que están acá son negativas. Negativas y las que están acá son preguntas. Entonces, primero tengo que buscar el sujeto. I, yo. Después tengo que buscar el verbo to be, que va con ese sujeto. Am, I am. Y después el verbo principal de la oración con ing. I am visiting, acá sería visiting my parents. Bueno, y hacen lo mismo con el resto. En esta tienen que completar las oraciones con la forma del presente continuo, correcto el presente continuo, del verbo que está entre paréntesis, ¿sí? O sea, yo tengo que usar este verbo, pero respetando la forma de presente continuo. Entonces, acá sería I, y tengo que agregar el verbo to be, am, y este verbo es el verbo principal, having dinner. El verbo principal le agrego ing. Acá, we, le agrego el verbo to be, que sería are, y con el verbo principal que está entre paréntesis, que sería going. We are going to the beach by now. Sería nos estamos yendo a la playa.
have dinner es cenar, go es ir. Bueno, después si tengo not where, quiere decir que va a ser en presente continuo, pero en negación. Entonces, sabemos que primero va el sujeto, para negar va el sujeto, que es de internet, sería el internet, y el verbo to be es el que va con este sujeto es is. Internet no está, tendremos que poner the internet is not working, y le agrego ing. Si es una pregunta, bueno, recurro a mirar otra vez cuál es el orden, pero siempre tengo que completar con el verbo to be y con el verbo que esté entre paréntesis le agrego ing. Y si es not, la oración es negativa. Bueno, acá tengo que mirar la fotito, después tengo que usar las palabras para hacer preguntas y responder de manera corta. Esta, son todas preguntas. Ya sabemos que para armar una pregunta primero va el verbo to be, después la persona y después el verbo principal o de acción con ing. Entonces nosotros acá ya tenemos la persona. Si es tenemos que armar preguntas y tenemos el verbo principal que es talk. They es ellos, talk es hablar. Entonces ahí vamos a tener que poner adelante el verbo to be. El verbo to be de they es are, ¿sí? Como es pregunta, va a ir adelante el verbo to be, are, después la persona que sería they, are they, y el verbo principal con ing. Are they talking? Con ing, y armo la pregunta. Y respondo si ellos están o no ellos no están. ¿Sí? Acá no están hablando, no pareciera que hablaran. Entonces vamos a poner no, no, como está respondido acá, no, pero en vez de I'm, they are not. ¿Sí? Porque está preguntando por they. No, ellos no están. No, they are not. Bueno, y así arman las preguntas en todos. Bueno, cuando lo tengan hecho me mandan una fotito. Bye, see you.